Tu madre estuvo también en otra serie mítica que fue Médico de Familia. Fue el rodaje más feliz que ha hecho mi madre. ¿De verdad? Sí, porque el equipo era maravilloso. Emilio creo que era un ser adorable, que era todo súper fácil. Luisa, que ya empezó para llegar para un capítulo, gustó tanto el personaje que Luisa intercedió y aquel personaje creció. Cuando en un momento determinado, en Médico de Familia, me dijeron que iba a aparecer mi tía, dije, Marisa Porcel. Ella siempre iba con el pelo muy pegado, muy engominado y la raya en medio. Y la Juani, que era mi personaje, siempre iba con el pelo engominado, pero con la raya a un lado. Entonces, como yo me tenía que casar y por eso aparecía ella, pues decía, dijo Emilio Aragón, sí, pero a partir de que te cases tienes que llevar la raya partida. La raya partida, que podía ser la cabeza partida o podía ser lo que fuera, ¿no? Y entonces era muy gracioso porque, claro, ella lo adoptó y lo decía fenomenal, era maravilloso. Decía, tu niña, tú ya sabes que a partir de que te case ese pelo tiene que ser con la raya partida. Y entonces fue maravilloso porque luego lo jugamos mucho. Tenía muchísimo talento, era la energía pura y era una mujer que tenía una capacidad de integración brutal. O sea, ella en el minuto 1, aparte que era una belleza, a mí me parecía una mujer guapísima, era una mujer que según llegaba transmitía alegría, se integraba, porque es muy difícil en una serie que lleva mucho tiempo, que todo el mundo se conoce, cuando llegas de episódico es muy complicado. Vosotros habéis contado más veces con Marisa, sí, siempre que hemos podido. En Aquí no hay quien viva y en La que se avecina. Siempre que hemos podido hemos contado con ella por cariño, pero egoístamente, porque nos daba un resultado estupendo. Entonces en Aquí no hay quien viva nos hizo una monja con ciertos problemas con la bebida, porque tengo que decir una cosa, de todos los actores con los que llevamos trabajando 20 y tantos años, la actriz que mejor ha hecho de borracha, que es de lo más difícil que hay para mí, ha sido Marisa Porcel. Dios le bendiga, padre. Gracias, hermana Esperanza. Venga, sigamos con otra llamada. Bien. Parece que tenemos la centralita colapsada. No, colapsada no. Es que no llama a nadie. Pues llamad, insensatos, arrepentíos, que luego puede ser tarde. Gloria a ti, Señor. Para que veas que es verdad lo que decía de no hay papel pequeño, sino que esté bien colocado. Porque era muy pequeñito, hacían como una imitación de Quintero, del programa de Quintero. Sí. Y luego, no me acuerdo muy bien, se quedaba con las vecinas haciendo otra cosa porque instalaban como una emisora, no sé qué. Le volvió loca ese papel, fíjate tú. Con todos ustedes, las tertulias de Radio Patio. Con Marisa, Vicenta y... ¿cómo se llama esta? Y Concha. Muchas gracias, hermana Esperanza. Ya lo sabíamos, porque habíamos hecho sketches. Tenemos una anécdota, por ejemplo, Noche de Fiesta, que ahora ya se puede contar con el tiempo. Había un sketch que ahí descubrimos lo bien que hacía de borracha antes de emborracharse, ¿verdad? La pobre, porque se tenía que tomar... Era una señora que llegaba a un restaurante y en 10 minutos que duró el sketch se tenía que tomar una botella de vino. Y los de atrezo, porque se les fue la olla o lo que sea... ¿La pusieron de verdad? La pusieron botella de vino de verdad en directo, o sea, porque claro, si tú estás grabando, tú bebes una vez y dices, chicos, esto no. Claro. Pero claro, era en directo, entonces no podía cortar. Entonces se bebió una botella de vino en 8 minutos. Y entonces se me acercó Pepe Ruiz al final del sketch, el sketch salió muy bien, y me dijo, oye, está ahí Marisa, la pobre, completamente borracha, porque le han puesto vino de verdad. Se ha bebido una botella en 10 minutos. Y entonces fuimos a verla y estaba agobiadísima la pobre, porque no podía hablar, y porque la habían emborrachado a traición. Y le dije, Marisa, haces muy bien de borracha, perdona que nos riamos, es muy divertido porque ella estaba muy preocupada por dar una imagen que no era ella, pero estaba borrachísima, claro, imagínate. Y tuvimos que llevarla a casa, claro, a la pobre. Y luego hizo también de una millonaria en La que se avecina, que también fue un personaje más pequeñito. Sí, porque luego ya con el tiempo, digamos, teníamos un poco más de limitaciones físicas para poder trabajar con ella. Entonces no podíamos tampoco meterle mucha tralla, porque nosotros a Marisa le metimos una tralla tremenda. O sea, ten en cuenta que tú has hecho una serie diaria.
esto era también un directo y eran a lo mejor 30, 40 páginas de texto que te tenías que aprender, que nosotros no se lo dábamos, no tenían una semana para grabarlo, para aprenderlo, tenían 24 horas, 48 horas. Impresionante. Y la tía se lo empollaba todo, salía ahí, lo hacían en directo, o sea, te quiero decir que se pegó durante años, se pegó una palizada importante. Lo que pasa es que quedó muy bien y funcionó muy bien y nos lo pasamos muy bien, mamá. Y los domingos a misa, ¿no? Bueno, no te preocupes, hombre, que es broma. No pasa nada. Todos somos hijos de Dios. Jesús del gran poder. Pero qué preciosidad de niño. Marisa Porcel debutó en el cine en 1966. A lo largo de su carrera rodó más de 30 largometrajes, algunos de ellos con directores de la talla de Carlos Saura en La prima Angélica, El jardín de las delicias y Ana y los lobos, y con Chicho Ibáñez Serrador en ¿Quién puede matar a un niño? Buenos días. ¿Qué te pasa a ti, sol mío? ¡Ay, mi niña! Y Rosita, se está vistiendo. Ven aquí tú, mi reina. Ven aquí tú, que ahora mismo te voy a preparar el desayuno. Estamos hablando de una mujer que antes de saltar con esa popularidad que tuvo con escenas de matrimonio, había trabajado con Saura, con Cuerda, con Chicho. Bueno, pero no me estáis oyendo. Había hecho Estudios 1, había hecho series tan míticas como Cañas y Barro, como Curro Jiménez, que también colaboró en varios curros, sí. Colaboró en varios curros, o sea que es que realmente tenía una trayectoria. Ella hizo 3 películas con Saura. 3 películas. Que contaba de esos rodajes. Recuerdo uno que decía, no sé qué estoy haciendo. Sí. No entiendo nada de lo que está pasando. Le gustaba muchísimo, admiraba muchísimo a Carlos. Y luego hizo La prima Angélica y luego Ana y los lobos, sí. ¿Y el cuadro de mi San Sebastián? ¿Dónde está mi San Sebastián? Por favor, señora, se hace tarde. Y se lo llevan todo, Dios mío, todo se lo llevan. Sucias, que sois unas sucias. No limpiáis nunca el polvo. Esta casa que antes de la guerra era como una patena de oro. Se podía beber el agua en el suelo. Le gustaba mucho y le parecía... Sí, le gustaba mucho Carlos. Y Geraldine tenía muy buen rollo con Geraldine Chaplin. Es usted la señorita. Pase. Los señores estaban preocupados con su En su carrera cinematográfica está claro que su puntal fue La prima Angélica, La mitad del cielo, con Ángela Molina. Ahí hace un papel también secundario. Era una grandísima secundaria, pero es que la palabra secundario a nosotros nunca nos ha gustado dentro del mundo teatral, ¿no?